Arrancamos entonces. Vamos a trabajar el día de hoy, chicas y chicos, con proteínas, ¿sí? Las proteínas son la segunda biomolécula que vamos a analizar. La primera que estuvimos viendo fueron los famosos carbohidratos, que ya hasta lo soñaban, ¿no? Que vimos todas sus características. Este es proteínas, ¿sí? Entonces, pues bueno, ¿qué características tienen cada una de ellas? Vamos a verlas. Es que acuérdense que siempre ando alternando entre las pizarras. Vamos a empezar con una lluvia de ideas, con esto de las pizarras, digo, con esto de las proteínas. ¿Qué son las proteínas? A ver, díganme. ¿Tú son qué? Dice su compañero que son uniones de aminoácidos. Aminoácidos. ¿Cuál será la función de una proteína? ¿Y ustedes qué creen para qué sirven las proteínas? Como para la estructura de nuestros ¿Músculos? ajá, Estructura muscular. Reparación. Más que ADN, reparación sistémica. Repara. Ajá. en los órganos no, ¿Sí? Ya te entendí, Ezequiel. Que es síntesis de proteína. la ¿cómo se llama? ¿Cuál? Cuando ¿Cuándo? regulación, ¿Regulación? ¿Cuál me dijiste, Ezequiel? Ujú. Regulación, homeostasis. ¿Para qué más? ¿Se acuerdan que les puse la hemoglobina en la última clase? La primera, uniones de aminoácidos, son las proteínas. Regulación de homeostasis, y les puse una proteína muy común de la sangre que se llama hemoglobina. Entonces, muchas de las funciones de las proteínas es transporte y señalización. Entonces, por ejemplo, esta es de transporte. ¿Qué más? ¿Qué más? Déjenme ver qué más. Sí, también tienen que ver con el sistema de señalización. Vamos a poner tipos de proteínas que existen. Existe una cantidad increíble de proteínas en nuestro cuerpo. Miren, vamos a ver estas. Ay, esto me dio hambre. Ajá. Miren, aquí están todas las funciones. ¿Sí? Por ejemplo, estructural. Dijimos que eran las conformadoras de nuestros músculos, que eran las que conformaban literalmente pues toda la estructura de un ser vivo. Nos faltó que son también las proteínas funcionan como enzimas. ¿Alguien me puede decir qué es una enzima? Seguro sí se acuerdan. Son catalizadores biológicos, tal como dice el Ezequiel. ¿Sí? Son catalizadores biológicos. Una de las funciones primordiales es precisamente acelerar las reacciones químicas. En nuestro cuerpo existen millones y millones de reacciones químicas. Por ejemplo, díganme un ejemplo, vaya de la redundancia, de reacción química que requiera enzimas. Y si no me dicen los repruebo y me voy ahorita mismo. un ejemplo Ajá. de De una reacción metabólica que requiere enzimas o dos.
Voy a llorar. Sí, la glucólisis y el ciclo de Krebs, por eso les dije, si no me contestan me voy. Sí, es la glucólisis. ¿Se acuerdan cuántas enzimas tiene la glucólisis? 10, 10. Ujú. Muy bien, entonces, como pueden ver, las proteínas están ligadas a los fenómenos de los carbohidratos, porque al final la glucólisis, pues tiene que ver con la producción de energía a partir de carbohidratos, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo. Ahí dice enzimas como las hidrolasas. ¿Dónde encontramos hidrolasas? Bueno, pues las podemos encontrar en enzimas gástricas comúnmente, ¿sí? Las enzimas gástricas son hidrolasas. ¿Qué es hidrolasa? Cuando vean el término asa, significa que rompe. Entonces, hidro rompe moléculas de agua, ¿sí? Son enzimas que prácticamente tienen un peso molecular muy alto y reaccionan con el agua para romper. Es un ejemplo. Hay enzimas, pues prácticamente en todo nuestro cuerpo. También las proteínas pueden funcionar como transporte. Ejemplo, la hemoglobina. Yo les dije que la hemoglobina, pues prácticamente era una proteína que transportaba el oxígeno, ¿sí? Esos son los ejemplos más claros. De transporte, de reserva energética, como la caseína. ¿Alguien sabe qué es la caseína? Más o menos. ¿Les gusta el queso? ¿Por qué no? La caseína es un ejemplo de proteínas que están en el queso, ¿sí? Así se llama caseína. Es muy común encontrarlas en los productos lácteos, ¿sí? Caseína. De hecho, esa es la responsable de que cuando te enchilas puedas prácticamente tomar leche y que se te pase, ¿sí? Es una proteína que tiene reacción con los compuestos del picante, que son los capsacenoides, se llaman, creo que los sí, la capsaicina es la que causa el picor en en nuestra lengua cuando comemos chile. Entonces la caseína, que es la proteína de la leche, puede ayudar a, pues literalmente, a quitar esta sensación, ¿sí? Entonces, esta proteína es de alto valor biológico, la caseína. Por eso es que muchas personas dicen, es que nosotros ya no deberíamos de tomar leche a pesar de que ya somos adultos. Pues en realidad es como hasta cierto punto un mito, porque esta proteína, por ejemplo, la caseína que se encuentra en la leche, pues prácticamente nos ayuda a fortalecer defensas y nos ayuda a regenerar el músculo cuando se trabaja sobre todo en cuestiones musculares, ¿sí? Cuando vamos al gimnasio. Las proteínas también nos pueden dar inmunidad, como el caso de las inmunoglobulinas. ¿Alguien sabe qué son las inmunoglobulinas? Inmunoglobulinas, hay de varios tipos. Está la inmunoglobulina G, está la M, la A y la D. ¿Sí? Apúntele por ahí. Proteínas forman también inmunoglobulinas del tipo A, M, D, E o G. ¿Sí? Ese es otro ejemplo. Inmunoglobulina A, inmunoglobulina G, inmunoglobulina M, inmunoglobulina D y inmunoglobulina E. Esas son las que se encargan de defendernos de agentes extraños. D de dedo. ¿Qué otro ejemplo tenemos ahí? Hormonas que funcionan, bueno, las proteínas también pueden funcionar como hormonas. Por ejemplo, la insulina. La insulina es un ejemplo de proteína, donde encontramos a este tipo de estructuras. ¿Dónde se encuentra la insulina? ¿Dónde se produce?
En el páncreas, exactamente. Y entonces eso las hace pues bastante eficientes. ¿Qué pasa cuando una persona ya no produce mucha insulina o la que produce es de mala calidad? ¿Qué pasará? Le da diabetes. Exactamente, empieza a manifestar estas cuestiones como la diabetes. ¿Sí? Ayudan a la contracción muscular, miosina y actina. ¿Han visto una proteína que camina? ¿No han visto la proteína que camina? Ajá. Fue un hit hace muchos años. Dejen ver si sale. Esa, ¿a poco nunca la han visto? Sale en un video, es una proteína que camina. Se supone que literalmente no es que camine como tal, se deforma químicamente. Cuando es tocada por ciertas reacciones químicas, esta lo que hace es que se deforma, ¿sí? Y entonces causa una especie de movimiento. Vamos a ver si está un GIF para que vean cómo se, se mueve. Miren cómo está. Vean. No camina como tal, por eso dice que es falso. Lo que pasa es que hay un cambio conformacional y al haber un cambio conformacional por una cuestión química, pues literalmente parece que camina. Esta es una proteína que se llama quinesina, ¿sí? Entonces pareciera que camina, pero no, como tal no camina. Pero es un ejemplo, pues, de estructuras proteicas que tienen una función específica, ¿sí? Por eso les dije que es de contracción muscular, porque hay algunas que cuando se contraen se deforman y empiezan a dar este movimiento, ¿sí? La quinesina. Entonces ya las conocen prácticamente. Están las de recepción de señales como las glucoproteínas. Recuerden que en la membrana celular hay muchas proteínas, ¿sí? Y muchas de ellas están combinadas con carbohidratos. Miren, ahí está. Esta es una glicoproteína. Es la unión de carbohidratos con proteínas. ¿Sí? Entonces, por eso es que las biomoléculas pues, son tan importantes. Como pueden ver, esta, más que naturaleza química, trae como más naturaleza biológica. ¿Sí? Cuando estuvimos hablando de los carbohidratos, yo creo que hasta se aburrieron de tantas cosas químicas que se oxidaba, que se reducía, que las enzimas, y que luego se iba al ciclo de Krebs, y que luego ocurrían otras reacciones químicas con otras enzimas, para finalmente dar ATP. Estas, a diferencia de los carbohidratos, pues podemos observar que tienen una función más detallada desde el punto de vista fisiológico. De tipo toxina, como las prototoxinas. ¿Saben qué son las prototoxinas? ¿No? Algunas tienen que ver con plantas y otras tienen que ver con seres vivos. ¿Sí? ¡Charán! Son las que tienen algunos animalitos como estos. ¿Sí? Son prototoxinas. Por ejemplo, el veneno de la víbora, ¿sí sabían que es proteína? Ajá. Entonces, ¿por qué nos hace daño? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Por qué nos hará daño? Pudiera ser. Porque son proteínas que no son pertenecientes al cuerpo Ujú. Los toma como una alergia. Acuérdense que, por ejemplo, cuando nosotros comemos, por ejemplo, mariscos y se nos hincha la boca, ¿por qué ocurre eso? Ajá, porque eres alérgico a un componente de los mariscos y es muy probable que sea una proteína que se llama alérgeno, así le llaman los especialistas. Entonces, la proteína, en realidad, la única que es más similar al ser humano es, ¿cuál creen? ¿La de qué? No. La única proteína que se parece más, bueno, que es de naturaleza biológica y que en teoría es la que deberíamos de consumir es la que se encuentra en la leche materna de las mujeres lactantes. Ajá, de hecho, siempre les platico a mis alumnos en las clases que ya hay queso que se produce a partir de la leche de mujeres lactantes. Y dicen, "Ah, así es, así se quedan. Literal. Sí, sí los hay. Entonces está bien interesante. Bueno, pues estas son las funciones de las proteínas, ¿sí? Por aquí quería ver esta ficha al inicio, cuál fue el objetivo.
Entonces vean, tipos de proteínas pues tienen función estructural, de soporte, de reserva energética, de inmunidad, hormonas, y aquí les ponen ejemplos. Esto era lo que quería que viéramos en general. Estructura o soporte, las lipoproteínas, colágeno, elastina. ¿Han escuchado esos memes de ahí va mi colágeno? ¿Qué significa? A ver, díganme. Porque yo soy muy inocente. No. ¿Y por qué se les dice? ¿Y por qué se les dice eso a las personas más jóvenes? Que ahí va su colágeno, su elastina. Vean, es una proteína que está relacionada con la piel. Entonces las personas más jóvenes producimos, aunque se rían, producimos colágeno y elastina de mejor calidad, ¿sí? Queratina, piel, uñas y plumas, en el caso de los animales, ¿sí? ¿Han escuchado que la queratina brasileña para su cabello? Pues es una proteína que se utiliza comercialmente para mejorar pues prácticamente las características del cabello de las personas que lo usan, ¿no? Las enzimas ya les dije, ¿no? Todas estas son enzimas digestivas, lipasas, proteasas, amilasas. Transporte también ya les dije, la hemoglobina y los citocromos. ¿Se acuerdan de esto que dice cadena respiratoria? ¿Dónde se los enseñé? Si no me contestan, no. En la última parte de la cadena de fosforilación oxidativa. ¿Se acuerdan que le dije citocromo 1? Y eran los complejos 1, 2, 3 y 4 y 5. En la mitocondria, exactamente. Ahora, reserva energética, albúmina o albumina y caseína. ¿Les suena esto? ¿De dónde comemos proteína comúnmente? Y hasta los que están mamados, ¿no? Ay, voy por mi clara de huevo. Pues porque es ovoalbúmina, es una especie de proteína de alto valor nutricional. Y lo que les decía, la caseína de la leche. Inmunidad, inmunoglobulinas. Bueno, estas se producen literalmente cuando estamos en presencia de un antígeno, ¿sí? Ustedes las conocen como anticuerpos. Inmunoglobulinas, por ejemplo, ahora que les pusieron la vacuna del cobicho, sí se las pusieron, ¿no? Más les vale, si no los saco, nada, no es cierto. Cuando se pusieron su vacuna del COVID, su cuerpo empezó a producir esto con base al antígeno. Hagan de cuenta que les presentaron la estructura del virus, se los metieron por la inyección y les dijeron, mira, esta es. Su sistema inmunológico dice, a ver, déjala reconozco. Y empieza a hacer fotos del agente extraño. Esas fotos son las inmunoglobulinas. De tal forma que cuando hay algún problema, dicen, mira, mira, esta es la que dijeron que es bien liosa. Órale, vamos a destruirla, ¿sí? Hormonas, insulina, gastrina, tiroidea, somatotropina. Esta es una de las más comunes, ¿sí? En enfermedades que las personas tienen problemas de la glándula tiroides, pues estas son las primordiales, ¿no? Las hormonas tiroideas. Miocina y actina, contracción muscular, recepción en la membrana y las toxinas. Venenos, miren, ya ven, para que vean que ese profe no les echa mentiras. Venenos de serpientes, ¿no? Clostridium botulinum. Déjame acuerdo, es el... ¿Sí es? Este es el que inyectan, ¿verdad? Que lo purifican y no sé qué tanto le hacen. Clostridium botulinum. Ya no me acordaba de este. Es una bacteria, de hecho. Entonces, alguna bacteria produce este tipo de proteínas y afectan, pues, obviamente al sistema. Déjenme ver si es la que estoy pensando. Clostridium botulinum. Esta es. Yo creo que mi Google dice, este es bien ñoño, siempre busca por esas cosas de ese tipo. Ajá, es el nombre de la especie Bacilo gram positivo anaerobio. Esta está en la tierra. La toxina botulínica. Botulismo. Sí es la que causa el botulismo. Bueno, les voy a enseñar qué es el botulismo para que más o menos entiendan la naturaleza de los protoxovenenos. Esta, en teoría, pues nos podría dar a todos, ¿sí? Depende, pues obviamente, de la dosis, ¿no? Ataca los nervios del cuerpo, así como el clostridium, con la vacuna del tétanos. La vacuna del tétanos nos la ponen porque hay una bacteria en el ambiente que produce esta toxina y prácticamente nos paraliza.
¿Ya vieron dónde se encuentra esa bacteria? Ujú. Ya ven, por eso cuando ustedes vean que hay una lata que ya está muy vieja en conserva, no se la coman. Es mejor conveniente estar consumiendo pues prácticamente pues productos frescos, ¿no? Porque el envasado de este tipo puede causar literalmente ese tipo de situaciones. Miren, inclusive aquí les dice que cómo puede saber, pues no se sabe porque no cambia nada. Solo la bacteria se cultiva ahí. Como cuando dejas un café, o la cafetera sucia, ya ven que se hacen honguitos arriba. Bueno, las conservas tienen esta propiedad, ¿sí? Por eso dice que se transmite a través del agua o alimentos. Y es muy delicado. Ok, entonces esas son las proteínas. Vamos ahora sí a nuestras diapositivas para complementar. Las proteínas, cuya función biológica se las acabo de describir de manera muy detallada, se puede decir que son estructurales, de almacenamiento, de transporte y producción de anticuerpos, lo que acabamos de ver. Hay de varios tipos. Hay proteínas primarias, hay proteínas secundarias, hay proteínas terciarias y cuaternarias, ¿sí? Las unidades fundamentales de una proteína son los aminoácidos. Entonces los aminoácidos son los que van a conformar a las proteínas. Imagínate que una proteína es como un collar de perlas, en el cual cada perla tiene un color distinto. ¿Por qué? Porque cada una representa un aminoácido, ¿sí? Entonces, entre más aminoácidos tiene una proteína, se puede decir que es más pesada, tiene mayor peso molecular. En la naturaleza se dice que las proteínas son las unidades más pesadas, ¿sí? Entonces ya más o menos saben cuál es la cuestión esta, ¿no? Esta proteína que tú ves aquí está en su manera lineal. Cuando la proteína está en manera lineal se dice que es una proteína primaria, ¿ok? ¿Qué otras características tienen las proteínas? Es importante también identificar los grupos funcionales que va a tener una proteína. Acabamos de ver carbohidratos. ¿Cuáles son los grupos funcionales presentes en un carbohidrato? Hidroxilos, muy bien. Cetonas, muy bien. Aldehídos. Ujú. Y bueno, pues los hidroxilos son los mayoritarios. ¿Qué pasó, Evelyn? No. Ok. Entonces, pues prácticamente esa es. En una proteína vamos a encontrar los siguientes grupos funcionales. Creo que por ahí viene más adelante, pero si no se los voy a poner acá. Bueno, no me quiero quedar con Dime. también eran los alcoholes, ¿no? ¿O Sí, también? los hidroxilos son los alcoholes. Ujú, se llaman polihidroxialcohólicos. Dejen busco la estructura para que la identifiquen. Copiar. Esta es los grupos funcionales que debería tener una proteína. No me deja. Ahí está. Estos son los grupos funcionales que debe tener una proteína. A diferencia de los carbohidratos, ¿mande? Grupos funcionales. A diferencia de los carbohidratos, la proteína es más sencilla. Vean, para empezar, pues lo podemos identificar así, ¿no? Va a tener literalmente un grupo amino que se identifica por tener un NH3. Va a tener un grupo carboxílico y va a tener una cadena lateral. Esta cadena es prácticamente una cadena hidrocarbonada. ¿Se acuerdan de los alcanos? Bueno, pues esta puede ser así una supercadena larga. CH3, CH2, CH3, así. ¿Sí? Literal. Esa es la estructura que debe tener una proteína. ¿Cómo es que se forma una proteína? Cuando se unen más de un aminoácido. Tienen que ser dos de estos para que se pueda formar una proteína. Ahorita más adelante en las diapositivas les va a aparecer.
Tienen que aprenderse muy bien los grupos funcionales, porque, por ejemplo, en un examen les puede aparecer así. Imagínense que estás en un examen y yo te pongo esta imagen y te digo, de los siguientes, de la siguiente imagen, selecciona cuáles pertenecen al grupo de los carbohidratos y te va a poner inciso A, inciso B, inciso C, inciso D, inciso E, inciso F, inciso G. Y te pongo incisos, ¿no? Tú tendrías que identificar rápidamente que el carbohidrato solo tiene este, ¿sí? Y tiene este, A, B y C. Pero si yo te pregunto, por ejemplo, ¿cuál es el componente de una proteína? Tú me tendrías que decir que es este y este. ¿Sí? ¿Era carboxílico o carbonilo? Era carboxílico. Ajá, era carboxílico. Era este. ¿Sí? Y conforme vayamos viendo otras estructuras, tú tienes que aprender estos grupos funcionales a identificar cuáles pertenecen a cuáles. Son preguntas muy comunes en los exámenes de admisión. ¿Cuál es el componente de un carbohidrato? ¿Cuál es el componente o grupo funcional de una amina? ¿Sí? Entonces, para que no los pierdan de vista, ¿cuál es el objetivo de lo que tenemos que aprender? El fosfato y también del ácido nucleico. Ujú. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿qué más de las proteínas? Ya hablamos de sus características generales. Bien, estos son los aminoácidos que pueden constituir estas perlas que les acabo de mencionar que constituyen a una proteína, les dije que eran aminoácidos. ¿Cuáles pueden ser? Hay hasta 64, pero estos son los esenciales, ¿sí? Comúnmente en la naturaleza podemos encontrar o podemos necesitar varios aminoácidos y hay muchas clasificaciones, pero generalmente en nutrición inclusive se les llama a estos aminoácidos esenciales. Esas son sus características. Los aminoácidos tienen nombres bien curiosos: alanina, glicina, isoleucina, y estos se producen a través de la prácticamente síntesis de proteína. Cuando se hace una lectura específica del ADN, del ARN, perdón, se produce un aminoácido específico. No recuerdo si lo vamos a alcanzar a ver cuando veamos ADN, pero se produce literalmente por eso. ¿Quién creen que produzca los aminoácidos y dónde se ensamblan? ¿En qué parte de la célula? En el ribosoma. Y estos pues obviamente son súper esenciales. ¿Alguien ha escuchado, por ejemplo, que la gente que va al gimnasio toma aminoácidos en líquido? Es por esto, porque si lo toman en aminoácidos en líquido, es más fácil que su musculatura aumente, sobre todo si tiene hipertrofia. ¿Sí? ¿Qué es esto de hipertrofia? Que ha hecho ejercicio y sus fibras musculares están dañadas y se tienen que restaurar. Si toma aminoácido líquido después del entrenamiento, literalmente eso puede ayudar mucho a que la persona tenga una mejor musculatura. Por eso cuando vayan al gimnasio, chicas y chicos, deben de saber esto. Yo una vez vi una chica, les voy a platicar mi historia, que era muy fitness, y entonces compraba mucha proteína en polvo y siempre se la estaba tomando. Y en diciembre pues hace mucho frío, ¿no? Entonces va al preparador, bueno, a donde estaba el agua, y veo que le echa agua caliente, pero hirviendo. La proteína se desnaturaliza y más la sintética. Entonces, pues literalmente se tomó, como quien dice, un vaso con polvo, nada más. Entonces, por eso hay que saber muy bien estas características. Por ejemplo, la gente que se dedica a nutrición debe de saber todos estos procesos, porque son importantes. Pareciera que no tiene nada que ver con la vida o a lo que te vas a dedicar, pero luego sí te ayudan mucho, ¿no? Sobre todo a entender los procesos fisiológicos. Por ejemplo, una persona que hace mucho ejercicio se va a quemar todos sus carbohidratos. Y si no tiene una dieta alta en carbohidrato o moderada, siguen los aminoácidos, empieza a sacar la energía, bueno, de las grasas y luego del aminoácido. ¿Han escuchado que si no hagas tanto ejercicio porque vas a quemar el músculo? Tiene que ver con esto. Si no hay grasa y no hay carbohidrato, la molécula que sigue es la proteína. Por eso las dietas keto o cetogénicas
tienen que ser supervisadas por una persona que les lleve pues literalmente el registro. De lo contrario puede ser contraproducente. Ujú. ¿Qué pasa si me como mis proteínas? ¿Conocen las enfermedades como la anorexia? Bueno, estas personas ya saben que es un trastorno mental alimenticio en el que dejan de comer. ¿De dónde creen que el cuerpo agarra las proteínas? De los órganos. Cuando ya no comes, entonces te puede dañar los riñones, el corazón. Literalmente se dice que tu cuerpo se empieza a engullir él mismo. Entonces por eso es importante la alimentación. También un ejemplo de las anorexia es que las mujeres embarazadas que tienen anorexia, el cuerpo se nutre del bebé. Del bebé se lo come. Es al revés. Ujú. Esto también tiene mucho que ver, chicas, con las cuestiones de la alimentación vegana. Siempre me preguntan en estos tópicos, dicen entonces, ¿qué es mejor? ¿Consumir proteínas de origen vegetal o de plano no consumir carne? Y vamos a lo siguiente. Las proteínas se forman a partir de cadenas, ¿sí? Entonces, la primera les dije que era una proteína primaria, que tiene pues literalmente una forma lineal. Son muchos aminoácidos pegados. Si esta cadena literalmente entra en contacto con el agua, se hidrata y se empieza a sentir como atracciones entre ella y se empieza a hacer más compleja. Se empieza a hacer una hoja pisada o una hélice como la del ADN, ¿sí? Esto hace pues que las secuencias de los aminoácidos estén unidos por puentes de hidrógeno. Cuando esta proteína literalmente se pliega más, se hace como una especie de bolita. Esta se le conoce como estructura terciaria de las proteínas, ¿sí? Atracciones entre las mismas proteínas. Y cuando a dos proteínas se atraen, se forma una estructura cuaternaria, una proteína formada por más de una cadena de aminoácidos, ¿sí? Ok, les decía que les iba a platicar un poco acerca de si es correcto o no consumir dietas veganas. Yo les dije que el ser humano, por naturaleza y biología, necesita consumir las proteínas que más se parezcan a él, ¿sí? Entonces, imagínate que esta es una proteína de un ser humano. La voy a poner con aminoácidos. Una unidad, 2 unidades, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Cuántos van? 3, 6, 7, 8, 9, 10. Esta proteína yo la tengo que formar en un cuerpo humano. ¿Cuáles son los materiales que yo tengo? Opción A. Tengo una proteína, bueno, tengo proteínas que tienen 2 aminoácidos. Así. Están de a 2, hay una que está a 1, hay otra que tiene 3. ¿Sí? Así. Y esta va a ser la opción A. La opción B, tengo una proteína que es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y tengo acá una de 3. 1, 2, 3. ¿Cómo lograría yo formar de una manera más fácil una proteína como esta de arriba, como la que está subrayada en verde? Tiene 10 unidades. ¿Pegando estas una por una o utilizando esta que ya está hecha? La B. Esta es la proteína de origen animal. Esta es la de origen vegetal. Entonces, ¿es recomendable no comer carne y dejar las proteínas? No, a menos que tengas un sustituto muy eficiente para poder contrarrestar esto. De lo contrario, no es recomendable. ¿Por qué? Porque la proteína que más se parece a nosotros, a nuestra proteína, es la de origen animal, del pollo, de la ternera, de ¿qué más comemos? Puerco. Todas las carnes tienen estas características, tienen te proporciona todos los elementos B. Si eres vegano, pues ya te echaste aquí un champiñón, una soya, una cúrcuma,
¿sí? Entonces, el origen vegetal batallará más tu cuerpo para hacer proteínas grandes. Y esta es una proteína chiquita, yo la inventé, pero en nuestro cuerpo hay proteínas que requieren hasta 100 unidades. Entonces va a ser mucho más complejo hacer eso, ¿sí? Les platicaba, bueno, el año pasado, antepasado, había una influencer que decía que ella tenía capacidad para, pues para debatir el uso de carne animal y se consideró vegana y, ya no, y vegetariana. El caso es que ya no comía nada de origen animal. En las mujeres esto afecta de una manera más significativa, se les altera el ciclo menstrual. Entonces esta chica fue al médico y se dio cuenta que tenía una serie de descompensaciones porque lo hizo como para ganar likes, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Luego la cacharon en un restaurante comiendo pescado y perdió todos sus seguidores. Y ahora es mi alumna de biología. No, no es cierto. Y eh, pero en realidad lo que pasó es que no puedes hacer cambios tan drásticos. Tienes que tener pues una asesoría adecuada para poder llevar a cabo estos procesos, ¿sí? Entonces las proteínas, por eso es que son importantes. Entonces ya cuando alguien les diga, en una charla de alitas, no, es que no comas pollo, eso te va a causar daños. Mira, mejor con puros vegetales, no es tan recomendable. ¿Aquí hay alguien que coma puros vegetales? ¿No? No, casi todos somos carnívoros, ¿verdad? Sí. Muy bien, entonces esa era esta cuestión. Entonces, bueno, tipos de proteínas primarias, secundarias, terciarias y cuaternarias. ¿Sí? En el examen de proteínas que les voy a poner por ahí bueno, el cuestionario, vienen preguntas de este tipo de estructuras. Entonces, para que vayan tomando apuntes y lo consideren pues importante. Como yo les decía, otra cosa que hay que identificar en una biomolécula es el tipo de enlace. ¿Cómo dijimos que se unían los carbohidratos? ¿Cómo se llamaba el enlace que une a los carbohidratos? Glucosídico. ¿Sí? Glucosídico. Glucosídico en los carbohidratos. Hasta vimos el enlace en un video. En las proteínas, el enlace que une los aminoácidos se llama peptide bond, o sea, enlace peptídico. Glucosídicos, ajá. Ujú. Enlace peptídico. Ujú. ¿Qué es lo que hace el enlace peptídico? Une al aminoácido 1 con el aminoácido 2. Un grupo hidroxilo se siente totalmente atraído por un hidrógeno. Entonces se pega, libera una molécula de agua y nos genera un dipéptido. Así como en los carbohidratos que se llamaban triosas, tetrosas, hexosas, aquí cuando tiene 2 se llama dipéptido, cuando tiene 3 tripéptido, cuando tiene 4 tetrapéptido, cuando tiene 6 hexapéptido. Y así te lo puedes llevar. Ujú. Dipéptido, tripéptido, tetrapéptido, pentapéptido y así entre más aminoácidos tengo. Ujú. Súper chévere. ¿Sí? En esta pues podemos ver que hay menos variedad en cuanto a enlaces químicos y estructuras. Solo son estas las que se pueden formar. Y como les digo, después de un enlace peptídico siempre salen moléculas de agua. ¿Dudas hasta aquí? Entonces, ¿qué debo reconocer en una proteína? Debo reconocer su función, que se las acabo de explicar. Debo reconocer su estructura química, que se las acabo de poner. Debo de descubrir cuáles son sus grupos funcionales, amino y carboxílico. ¿Cómo se categorizan? Primarias, secundarias, terciarias y cuaternarias. Y sus características. ¿Qué tipos de enlace hay en una proteína? Un enlace peptídico. Y la última parte que vamos a abordar es, ¿qué pasa si yo no consumo la cantidad necesaria de proteínas? Bueno, pues entonces pueden ocurrir enfermedades catabólicas o anabólicas donde se manifieste
pues una descompensación en mi cuerpo, como la enfermedad del Kwashiorkor, ¿sí? Esta enfermedad, pues literalmente, casi ocurre en lugares donde hay, pues, problemas para obtener alimentos, ¿no? Estas son las enfermedades más comunes ocasionadas por las proteínas, por la falta de proteínas, ¿sí? El Kwashiorkor, y me va a ver en Facebook. Vean, despigmentación, hay retención de líquidos por la parte hepática, se ven como gorditos, ¿sí? Hay fovea, edemas, prácticamente manchas y retención de líquidos. ¿Les suena estas imágenes? Son muy comunes, por ejemplo, en las poblaciones de África, porque tienen una desnaturalización de sus proteínas. No están consumiendo la cantidad necesaria y las proteínas del cuerpo se están, pues, prácticamente engullendo, ¿sí? Vean las... Cuando tienes nutrición te salen así manchas, pero es que también, no sé cómo se llama. ¿La enfermedad? No sé cómo se llama, pero dicen que chichones, Ujú, que son manchas así como café o blancas. ujú. Esas son las manchas. Sí, exactamente, porque te está indicando que hay una desnutrición. Ujú. Hay dos tipos muy importantes de desnutrición por proteínas, que es el Kwashiorkor y el marasmo. ¿Sí? Se cae el cabello, se te hace la cara de viejito, literalmente por la desnaturalización del colágeno y la elastina. La piel se te hace plegada, como chiclosa, y se disminuye tu masa muscular. ¿Sí? La mala nutrición más grave prevalente en el mundo. Aquí los chicos, sus comentarios. Esto es lo que te decía la vez pasada. Y aquí voy a poner chicos. Venga. Ok. Bueno, pues literalmente eso es lo que ocurre cuando no consumimos las proteínas adecuadas. Ey, falta la diferencia de RX de esta. Ah, sí, también los rayos X. Los huesos también pierden densidad ósea, porque también los huesos tienen proteínas. ¿Sí? Así estudien, miren, con puro chismecito en comentario. Muy bien. Entonces, bueno, pues esas son las condiciones y características de las proteínas. Y les dije que estas nos íbamos a ir más rápido. Ya de carbohidratos tuvieron suficiente. ¿Dudas? ¿No? Ok, luego sigue proteínas. Creo que la que sigue son los lípidos. Déjenme ver. Sí, siguen los lípidos, pero los vemos la clase siguiente. Hemos terminado.